شلام لاخ مريم مليخ طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بيت خرسيغي شو مات مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. Mi nombre es Cristian Mendoza, yo soy un sacerdote de México, pertenezco a la prelatura del Opus Dei, soy profesor en Roma, donde vivo desde hace 15 años. Enseño pensamiento social cristiano en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Hoy nosotros quisiéramos hablar sobre Venezuela, que es un país que está sufriendo mucho en muchos sentidos, donde existe una situación social muy compleja. Cuando se intenta abordar un país como Venezuela desde el punto de vista del pensamiento de la Iglesia, lo más importante es no buscar culpables, no decir que hay solamente una persona, un grupo de personas que se han equivocado, sino ver una situación de esperanza hacia el futuro. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Y qué podemos hacer como Iglesia? Antes que nada, podemos nosotros subrayar que no voy a hablar de una realidad que yo he visto de primera mano. Muchos sacerdotes de Venezuela que estudian en Roma me han contado sus historias. Muchas personas que son profesores, que son laicos y que han vivido aquello, me han contado sus historias. Ellos son los protagonistas, no están hoy aquí, porque no es prudente pues, que estén en primera persona diciendo lo que pasa. Por lo tanto, yo voy a hacer su voz y voy a transmitir simplemente lo que ellos me han transmitido para invitarlos a ustedes también a rezar. Venezuela es un país que en los años 90, a principios 92-94, se encontraba en una situación política de cambio, donde hubo una sensación de malcontento. Cuando hay un malcontento social, debido a que desde hace ya muchos años se tiene en el poder un estilo de gobierno, es fácil que haya cambios sociales. De hecho, los grandes cambios sociales se originan por este descontento. ¿Qué pasó allí? Que sale como candidato a la presidencia Hugo Chávez, que es un hombre que venía del ambiente militar, un hombre con mucho carisma y con un gran talento para llegar a las clases más desfavorecidas. En aquel entonces Chávez fue elegido como presidente con mucha fuerza y con mucha capacidad también de controlar a los militares, de ponerlos en los lugares de privilegio, de posición y al mismo tiempo con un gran talento de hablar y por lo tanto llegaba al pueblo. Chávez gobernó durante unos años donde Venezuela además tuvo mucha riqueza. Y esto hizo que el país tuviera en los primeros años del gobierno de Chávez mucha estabilidad y que de alguna manera floreciera una gran confianza. Después, como puede suceder en cualquier otro país del mundo, cuando hay riqueza y cuando hay un poder muy fuerte, lo que sucede es que puede haber brotes de corrupción. Muchos de los empresarios que tenían allí mucha responsabilidad social se reunieron en una de las reuniones de la Cámara de Industriales. Y uno de ellos les preguntó a sus colegas, ¿pero nosotros vamos a dejar que el gobierno controle la sociedad como la está controlando? Y la respuesta de casi todos, de muchos de estos empresarios fue, mientras nosotros ganemos plata, ¿qué más da? Hoy estas familias han perdido sus bienes, muchos de ellos han salido del país. El gobierno de Chávez tuvo un momento donde el presidente dejó el poder, hubo un gobierno provisional y volvió otra vez Chávez en su segundo periodo con mucha más fuerza y ya en una situación política muy delicada. El Estado se había endeudado mucho, sobre todo con la ayuda de China, con la ayuda de otras potencias, y al abrir el país a la entrada de poderes extranjeros, creó un clima entonces de un poco de desconfianza. La enfermedad de Chávez llevó también a un desequilibrio social, y Chávez era una persona que de alguna manera estaba al principio sobre todo cerca de la Iglesia. Era una persona que estuvo en la cárcel muchos años y Chávez fue por tanto una persona que sabía el dolor del pueblo y sabía hablar de esto. Cuando él estuvo en cárcel, algunos de los obispos auxiliares de Caracas fueron a verlo. Entonces Monseñor Moronta estaba allí en Caracas y se hizo amigo de Chávez.
Cuando Chávez estaba enfermo, Moronta le llevó la extrema unción. Y públicamente el presidente Hugo Chávez decía: usted es el cardenal, como estableciendo una pequeña oposición entre Monseñor Moronta y el cardenal de Caracas. Realmente allí lo que pasaba era que la Iglesia, durante todo el florecimiento del gobierno de Chávez y durante también la enfermedad del presidente, se tuvo que mantener en su papel. Es decir, hay unas elecciones democráticas, hay una situación social tensa, vamos a apoyar, como siempre lo ha hecho la Iglesia, a los más desfavorecidos, con una opción preferencial para los pobres, pero sin excluir a nadie, porque la Iglesia no es de los pobres ni es de los ricos, es de todos. Y por lo tanto era justo que un obispo atendiera espiritualmente a un líder político, si se lo pedía a él. En esta situación, el presidente murió y la situación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela tuvo un gran cambio, porque Maduro no es un militar. El gobierno militar que le permitía a Chávez una gran cohesión social no está en manos hoy de Nicolás Maduro. Y esto se ha notado en todos los desequilibrios que el país tiene en estos momentos y donde también la sociedad y la Iglesia ha comenzado a pagarlo. Desde el principio del gobierno del presidente Nicolás Maduro, el gobierno se ha visto en la necesidad de tener una gran deuda pública, cada vez mayor. El gobierno de China le ha dicho al gobierno de Caracas que no le va a prestar más dinero. No comenzará a cobrarle lo que le deben, pero no podrá tener el Estado más recursos para seguir gobernando como lo estaba haciendo hasta ahora. Se dice que comienza a ser una nueva Cuba en el sentido de que el Estado tiene mucho poder. Hay que considerar que el país ha visto con mucho dolor muchísimos emigrantes. Muchas personas han dejado su casa, muchas personas se han ido a vivir a otros países. Cada mes 70.000 venezolanos cruzan la frontera hacia Colombia en busca de alimentos. Y esto hace que haya un gran desequilibrio social, porque las personas han tenido que hacer filas de muchas horas para conseguir alimentos. Hace poco un sacerdote, amigo mío, volvió a ver a su familia después de unos años de estudio en Roma y fue a su parroquia. Y él notaba que había dos personas mayores que él conocía que ya no estaban en la iglesia. Y él preguntó dónde estaban don fulano y doña Mengana. Y le explicaron que estas personas vivían solas, eran muy mayores, no podían hacer las filas para conseguir los alimentos y que habían muerto de hambre. La situación del país es una situación de mucho dolor. Y en ese sentido, pues a fuerza de querer mantener un régimen político, ha comenzado también a ser fuente de opresión para muchas personas. Por eso se puede hablar de un régimen injusto estructuralmente. Ciertamente, ha habido un grupo siempre de personas identificadas con el oficialismo, con el gobierno de Chávez, que no están cerca de la iglesia. Muchos de estos han creado situaciones muy críticas. Cuando murió el anterior cardenal de Caracas, me contaba un amigo mío, Alexander, que él estaba en el seminario allí en Caracas, sacaron los seminaristas el ataúd del cardenal en procesión para el funeral, desde Palacio Episcopal hacia Catedral. Cuando cruzaban por el centro de Caracas, por la plaza, estaban los chavistas allí gritando contra el cardenal apenas fallecido. Y cuando la procesión que iba al funeral del cardenal pasaba junto a estas personas, arrojaron sobre el ataúd del cardenal un perro muerto, gritando: "Por fin se murió el perro". La situación de persecución de algunas de estas personas radicales, transmitida por los medios de comunicación y amplificada de alguna manera, han hecho que se perciba una cierta hostilidad contra la iglesia, cuando en realidad hay que recordar que el pueblo venezolano es un pueblo fundamentalmente cristiano, donde la Iglesia Católica todavía tiene mucho que decir para las familias, sobre todo en este momento de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Hace poco un sacerdote, amigo mío, llamado Ezequiel, de la diócesis de San Felipe, él, viajaba por la noche en su coche y vio que había unos ladrones que le hicieron detener el auto. Y él pensó: si yo detengo mi auto lo voy a perder y no puedo atender a las personas, yo tengo que atender muchas comunidades. Y decidió acelerar.
le dieron 2 tiros al auto, él se detuvo y al bajar el ladrón le dijo: usted salvó su vida porque es sacerdote. A ninguna otra persona se lo hubiéramos perdonado. La Iglesia Católica, por lo tanto, todavía tiene un papel muy relevante en la sociedad. No hay una hostilidad abierta de parte del gobierno contra la Iglesia por el hecho de la fe. Hay, sin embargo, o por lo menos eso es lo que parecen decir los sacerdotes que viven en Roma, un cierto deseo de controlar el discurso de la Iglesia. Como reacción, nosotros podemos constatar de alguna manera con una cierta alegría que el discurso de los obispos en estos últimos meses ha sido un discurso muy positivo y en la misma línea, de una gran unidad entre los obispos, porque incluso algunos obispos que podrían considerarse como partidarios del oficialismo y no tanto de la oposición o al revés, pues hablan el mismo discurso, es decir, un discurso de esperanza, de unidad, un discurso de paz. Venezuela es un país que está sufriendo mucho. Hay que tomar en cuenta que cada fin de semana son asesinadas 80 personas de media. Pero es un país donde además, cuando hay manifestaciones, es cuando hay más seguridad, porque la policía está en la calle. El problema es que nos hemos acostumbrado a ver la muerte como una solución normal. Y esto es lo que a la Iglesia le debe preocupar mucho, porque estas personas que ven que es mejor que haya manifestaciones para que no haya tanta criminalidad, son personas que no tienen la protección del Estado, de la ley, de una seguridad que debería garantizar la comunidad política. Aquí tenemos la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Coromoto, a quien le pedimos la paz por Venezuela. Y para hablar del clima de un país que está hundido en tanto sufrimiento y en tanta desorganización social, tenemos que recordar aquellas palabras de San Agustín, donde él decía: el hombre ama la verdad. Incluso aquellos que están dispuestos a mentir no quieren que se les mienta a ellos mismos. Por lo tanto, es un momento de buscar la verdad. La verdad no solo de aquellos que detentan el poder político o de aquellos que pueden influir desde el punto de vista económico en la sociedad. Es la verdad de todas las personas que pueden hacer algo por cambiar la situación del país. Muchos venezolanos están fuera de su tierra hoy. Y estos venezolanos esperan que ese país vuelva a ser lo que ha sido siempre, una tierra de paz, una tierra de armonía, de cordialidad. El problema de un país donde hay un Estado muy fuerte que no permite la libertad de las personas es que todo el clima es de desesperanza. La única vez que he tenido la suerte de visitar Cuba, era muy sorprendente ver jóvenes con mucho deseo de trabajar y que decían: no importa qué trabajo yo haré, a mí el gobierno me dará $40 al mes y cuando yo me jubile viviré con $17 al mes en una casa de menos de 120 metros cuadrados donde vivirán otras 8 personas, algunas de las cuales yo no conozco. Y nos reuniremos para comer todos los días arroz y frijoles y cada 15 días un poco de pollo. Todos los jóvenes quieren abandonar la isla y por lo tanto Venezuela es un país que ha perdido mucha juventud, mucha gente ha dejado el país y están esperando volver. Cuando hay un clima de desesperanza, la gente buscará la esperanza fuera, pero Venezuela es un país que tiene una gran misión, que es la misión de llevar esa fe a sus hijos, de llevar esa esperanza a las generaciones que han de venir. El clima que vive actualmente el país es un clima duro, pero es un clima donde también llevará a unirse, a hacer florecer a la Iglesia, a pensar finalmente en las cosas que tienen más valor que lo que nosotros podemos medir. Esa es la verdad también de la que habla la Iglesia, y eso es lo que debe estar en el horizonte de la oración y del pensamiento del pueblo venezolano. Cuando existe un régimen político fundado alrededor de una ideología, conviene recordar que una ideología es un sistema de pensamiento que no admite una crítica. Lógicamente, ninguna crítica contra el gobierno va a ser amparada ampliamente cuando no hay una libertad para expresarse. La no libertad para expresar las distintas opiniones es siempre un empobrecimiento. Tenemos que estar abiertos a las críticas de los demás desde todo punto de vista, porque estas críticas suelen ser constructivas. Las críticas que no aportan al crecimiento de una persona o de una institución son simplemente voces que hay que dejar pasar. Pero el gobierno
no facilitará que haya críticas desde un punto de vista interno, y la comunidad internacional tiene que reflexionar. ¿Qué está pasando en Venezuela? Hay que descubrirlo. ¿Cómo podemos actuar allí? Hay que encontrar un camino. La Iglesia tiene que ser prudente y lo está haciendo con fuerza, con fortaleza, pero no es sencillo. Por eso decía al principio que es muy difícil buscar un culpable. Es muy difícil encontrar una solución a un problema tan complejo. Y sobre todo, la libertad de expresión tan necesaria es una respuesta a un problema urgente. Pero las respuestas a los problemas urgentes no están nunca en lo inmediato. Hay que ir siempre a las largas tradiciones que han gobernado la libertad de los pueblos. Y una de estas es la pluralidad. Es necesario que haya una libertad auténtica. Si no, no existe la democracia, si no, no existe la participación. Y esa libertad se funda sobre todo en la posibilidad de decidir. Es necesario informar, las redes sociales lo están haciendo, pero el problema es que la pobreza del país está impidiendo el acceso real a Internet y a muchos servicios básicos como medicinas, papel higiénico, etc. El cardenal Ruini, cuando era vicario de su santidad aquí en Roma, llamó a los italianos en un momento dado a no participar en un referéndum público, y ese referéndum fue anulado por falta de participación. La Iglesia puede pedir a veces esto, cuando se nota que hay unos juegos que exceden la libertad de los individuos. Estas decisiones que toman los obispos, estos llamados, son muy fuertes y llevará a la Iglesia a entrar en ruta de choque con el gobierno a veces. Por eso es un momento también donde los obispos tienen esta gran unidad en un momento de mucha fortaleza. Y no es fácil para los pastores continuar con esa tarea de vigilar sobre la libertad de los fieles. Y por eso el Papa Francisco ha querido, con esa solicitud de padre, arropar a la Iglesia, nombrando cardenal al arzobispo de Mérida y preocupándose también por el pueblo venezolano que el Papa ha conocido tan de cerca. Venezuela es un país que necesita mucha oración y donde muchas de las cosas que suceden hoy nosotros no las llegaremos a conocer. Pero a esos sacerdotes que están hoy luchando por conseguir alimentos, luchando por buscar leche en polvo para los niños, luchando por educar las futuras generaciones, no están solos. Y ellos son los protagonistas, los que tendrían que estar aquí hablando hoy para no tener que ser nosotros los extranjeros a contar historias. Pero son historias que contamos porque creemos en la fortaleza que ellos tienen y queremos simplemente decir que estamos con todo el pueblo de Venezuela. Venezuela es un país donde puede haber misión, donde es necesario que haya una tarea de evangelización, donde muchos de los seminaristas se les ha preguntado si quieren dejar el país para irse con sus familias o quedarse en los seminarios, y muchos seminaristas han dicho que se quedan en el país, y ese deseo de hacer el país desde dentro es lo que debemos llevar también cada uno de nosotros en el corazón, y lo que están haciendo hoy los sacerdotes en Venezuela. Hoy, más que nunca, es necesario estar con la gente, especialmente con los que sufren, y por eso es muy admirable ver esa necesidad que tienen, pues de que muchas personas los ayuden, no solo desde un punto de vista material, sino sobre todo tal vez con formación, con educación, con compañía, con acompañamiento, y pensando en Venezuela no hoy, sino dentro de 100 años, 200 años. La dificultad que pueden estar viviendo los fieles de la Iglesia actualmente es identificar a la Iglesia con un partido o con una posición política. Cuando la Iglesia se ha identificado con una posición política, ha perdido siempre, porque cuando cae esa posición política, cae la Iglesia junto con él. Ha sucedido en distintas partes del mundo, podría suceder en Venezuela si la Iglesia se alinea con una posición política. No lo ha hecho. Incluso algunos obispos que son identificados con una facción u otra han sido muy prudentes y la conferencia episcopal está muy unida. Los fieles no han de tener miedo de ir a las iglesias, y las iglesias de hecho están llenas. En Caracas, en la arquidiócesis, acaban de organizar un retiro espiritual. Fueron 300 personas que querían ir a rezar. El problema es que hoy en Venezuela el cardenal no tiene los medios para organizar un retiro tan numeroso y las personas no pueden pagarlo. No pueden permitirse pagar 15 euros
por hacer un retiro espiritual y estar rezando durante 5 días en un lugar. Gracias a la ayuda de personas en otras partes del mundo se organizó este retiro y salió adelante. Pero la situación, la desolación de no tener libertad para rezar es fruto de una condición social. Lo que sucede en el mundo importa mucho a la Iglesia, porque un Dios que no tiene influencia en el mundo es un Dios que puede ser ignorado, que incluso puede ser despreciado. Estas palabras de Benedicto XVI nos deben llevar a pensar que lo que sucede en la sociedad es muy importante para la vida de la Iglesia, para la fe, para los sacramentos. Por eso sí, hay que ir a la Iglesia, pero hay también que encontrar una solución para esta situación social tan dura. La solución a muchos de los males, lo sabemos, es siempre la oración. Tenemos que invitar a las personas a rezar por Venezuela y esa oración ha de transmitirse también, ha de traducirse también en una cercanía, enviando buenas informaciones, ayudando a descubrir esta verdad, ayudando sobre todo a las personas a pensar que hay algo mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Venezuela necesita oración. Y esa oración es nuestra mayor garantía de unidad, de saber que la fe ha de continuar, que habrá vocaciones y que podremos levantar ese país que es nuestro ya. Porque estamos sufriendo con ellos, porque no hay ningún fiel de la Iglesia que no sea indiferente. Por eso aquí, ante la Virgen del Coromoto, pedimos esas oraciones a todos los que nos escuchan, por ese país tan querido, por ese país tan cercano hoy. Cada vez estoy más convencido que por la situación del país vamos a conocer tarde o temprano algún venezolano. Y cuando conozcamos a ese venezolano, poner un rostro a nuestra oración, poner un rostro a ese deseo del Papa de estar cerca de los más necesitados, poner un rostro a ese deseo de saberse católicos y tener este corazón grande, eso es lo que yo quisiera decirles a los que nos escuchan, que no estamos nunca solos. Incluso en las situaciones más difíciles, incluso cuando parece que no hay esperanza, incluso cuando podría decirse que la situación es tan dura o tan grande como para no poder llevarla adelante, no estamos nunca solos, porque nuestra fe nos abre el corazón hasta personas que nunca conoceremos, y esta oración no se perderá. Un taxista, abogado, que no puede trabajar como abogado en Santiago de Chile, porque él es venezolano, contaba que su máximo deseo era conseguir traer a su familia a Chile para volver a Venezuela. Todos quieren volver a Venezuela y es un momento hoy de nosotros para volver a Venezuela con nuestra oración y con cualquier ayuda de todo tipo que podamos hacer. Ojalá que cuando conozcan a un venezolano le ayuden a soñar en grande por su propio país.